capítulo 19. Creo que lo último que vimos fue el tema de que Vina había ido al baile y estuvo ahí coqueteando un poco con Ellen, se recuperó. Descubrieron que el diario ese que recuperaron era del Lord Legislador, que había data de su vida. Y también hubo un momento emotivo con Kelsier ahí hablándole de cómo la había traicionado Mare, tipo la ex mujer. Y creería que no pasó mucho más que eso. Así que vamos a proseguir. El baile de 1 hora, sí, eso mismo. A ver, Quan y yo nos conocimos por casualidad, aunque supongo que él dirá que fue la providencia. He conocido a muchos otros filósofos terrizanos desde aquel día. Son, cada uno de ellos, hombres de gran sabiduría y sorprendente sagacidad. Hombres de una importancia casi palpable. ¿No es así Quan, en cierto modo, era tan improbable que fuese profeta como yo héroe? Nunca tuvo un aire de sabiduría ceremoniosa. Tampoco era un erudito religioso. La primera vez que nos vimos estaba investigando uno de sus ridículos intereses en la gran biblioteca de Clenny. Creo que trataba de determinar si los árboles pueden pensar o no. Que fuera quien finalmente descubrió al gran héroe de la profecía de Terris es un asunto que me habría dado risa si los hechos hubieran sucedido de manera algo distinta. Debo decir, y no sé si para este punto alguno lo ha deducido, que estos prefacios, bueno, no lo voy a decir todavía, capaz que no es tan obvio. Capaz que no es tan obvio, pero porque no me acuerdo si... Vamos a esperar un poquito más. Capítulo 19. Kelsier percibió a otro lumántico latiendo entre las brumas. Las vibraciones lo sacudieron como olas rítmicas que besaran una orilla tranquila. Eran débiles pero inconfundibles. Ah, está picada la cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido, mi Kelsier? Se agazapó sobre el muro bajo un jardín escuchando las vibraciones. La remolinada bruma blanca continuaba su habitual y plácido revoloteo indiferente, salvo por la más cercana a su cuerpo, que se enroscaba en la corriente alomántica normal en torno a sus extremidades. Kelsier escrutó la noche avivando estaño y buscando al otro alomántico. Le pareció ver a una figura agazapada sobre un muro distante, pero no podía estar seguro. Sin embargo, reconocía las vibraciones alománticas. Cada metal, cuando ardía, emitía una señal clara, reconocible para aquellos experimentados con el bronce. El hombre lejano quemaba estaño como hacían los otros 4 que Kelsier había sentido ocultos alrededor de la fortaleza Tekiel. Los 5 ojos de estaño formaban un círculo vigilando la noche en busca de intrusos. Kelsier sonrió. Las grandes casas se estaban poniendo nerviosas. Mantener a 5 ojos de estaño de guardia no sería tan complicado para una casa como Tekiel, pero a los nobles alománticos no les haría ninguna gracia verse obligados a actuar como simples guardias. Y si había 5 ojos de estaño a la vez, era muy probable que varios violentos lanzamonedas y atraidores estuvieran también de servicio. Luthadel se hallaba en silencioso estado de alerta. De hecho, las grandes casas estaban tan inquietas que Kelsier tenía problemas para encontrar huecos en sus defensas. Era un solo hombre y aunque fuese un nacido de la bruma, tenía sus límites. Su éxito, hasta el momento había que atribuirlo al factor sorpresa. Sin embargo, con 5 ojos de estaño de guardia, Kelsier no podría acercarse mucho a la mansión sin correr un serio riesgo de ser sorprendido. Por fortuna, Kelsier no necesitaba poner a prueba las defensas de Tekiel. Esa noche, se arrastró por la muralla hasta los terrenos exteriores, se detuvo junto al pozo del jardín y, quemando bronce para asegurarse de que no había alomántico cerca, se acercó a unos arbustos para recoger un gran saco. Era tan pesado que tuvo que quemar peltre para echárselo al hombro. Se detuvo un momento en la noche tratando de escuchar sonidos en la bruma, y luego cargó con el saco hasta la mansión. Se detuvo junto a un gran porche encalado, próximo a un pequeño estanque. Allí descargó el saco y dejó caer al suelo su contenido. Un cadáver reciente. El cuerpo de un tal Lord Charles Entron rodó hasta detenerse boca abajo con las heridas de dagas gemelas brillando en su espalda. Kelsier había emboscado al hombre medio borracho en la calle de un barrio ska y había liberado al mundo de otro noble. Lord Entron, en particular, no sería ignorado. Era famoso por su retorcido sentido del placer. Las peleas de ska, por ejemplo, eran una de sus diversiones favoritas. Dedicado a ellas, había ido a pasar la noche. Entron, y no por coincidencia, era un importante aliado político de la casa Tekiel. Kelsier dejó el cadáver tendido en un charco de su propia sangre. Los jardineros lo encontrarían y cuando los criados se enteraran de la muerte, la obstinación de los nobles no podría mantenerla en secreto.
El asesinato provocaría un clamor y la culpa sería achacada a la casa Isenri, rival de la casa Tekiel. Sin embargo, la muerte inesperada y sospechosa de Entron haría recelar a la casa Tekiel. Si empezaban a hacer indagaciones, descubrirían de que quien había apostado contra Entron la noche de la pelea del Ska había sido Cruz Gefenry, un hombre cuya casa había solicitado a los Tekiel una alianza más fuerte. Cruz era un nacido de la bruma reputado y un experto con los cuchillos, y así comenzaría la intriga. El asesinato era responsabilidad de la casa Isenri o tal vez un intento de la casa Gefenry para alarmar aún más a Tekiel y animarlo a buscar alianzas con la baja nobleza. O había una tercera casa que quería reforzar la rivalidad entre Tekiel y Isenri. Bueno, está queriendo armar quilombo entre las grandes casas. Kelsier saltó del muro del jardín rascándose la barba falsa que llevaba. En realidad no importaba quién decidiera echar la culpa a la casa Tekiel, el verdadero propósito de Kelsier era hacerlos dudar y preocuparse, recelar y malinterpretar sus actos. El caos era su mejor aliado para alentar una guerra entre casas. Cuando esa guerra estallara por fin, cada noble muerto sería una persona menos a quien los Ska tendrían que enfrentarse en su rebelión. En cuanto Kelsier se encontró a cierta distancia de la mansión Tekiel, lanzó una moneda y subió a los tejados. De vez en cuando, se preguntaba qué pensaba la gente de las casas por las que pasaba al oír pasos en sus tejados. Sabían que los nacidos de la bruma convertían sus viviendas en una conveniente carretera, un lugar por donde moverse sin ser molestados por guardias o ladrones, o atribuían los golpes a los siempre aterradores espectros. No deben darse ni cuenta. Las personas cuerdas ya duermen cuando salen las brumas. Aterrizó en el tejado a 2 aguas. Recuperó su reloj de bolsillo del hueco donde lo había dejado. Comprobó la hora y luego lo guardó de nuevo, junto con el peligroso metal del que estaba hecho. Muchos nobles llevaban metal de manera ostentosa, una bravata estúpida. Habían heredado la costumbre directamente del Lord Legislador. A Kelsier, sin embargo, no le gustaba llevar encima ningún metal. Reloj, anillo, brazalete innecesario. Se lanzó de nuevo al aire y se dirigió hacia los laberintos de Ojin, un suburbio Ska situado en el extremo norte de la ciudad. Luthadel era enorme y se extendía en todas direcciones. Cada pocas décadas se añadían nuevos barrios y la muralla de la ciudad se ampliaba con el sudor y el esfuerzo de la mano de obra Ska. Con la llegada de la moderna era de los canales, la piedra se había vuelto relativamente barata y fácil de trasladar. Me pregunto por qué se preocupaba por la muralla, pensó Kelsier, moviéndose por los tejados en paralelo a la enorme estructura. ¿Quién va a atacar? El Lord Legislador lo controla todo. Ni siquiera las islas occidentales resisten ya. Hacía siglos que no había una verdadera guerra en el imperio final. La rebelión ocasional consistía en unos cuantos miles de hombres ocultos en montañas o cuevas que realizaban ataques esporádicos. Ni siquiera la rebelión de Jeden se basaba mucho en la fuerza. Contaban con que el caos de una guerra entre casas mezclado con la confusión estratégica de la guarnición de Luthadel les diera una oportunidad. En una campaña extensa, Kelsier perdería. El Lord Legislador y el Ministerio de Acero podían reunir literalmente a millones de soldados si era necesario. Naturalmente tenía otro plan. Kelsier no hablaba de él y apenas se atrevía a considerarlo. Tal vez no hubiera ocasión de llevarlo a cabo, pero si se daba... Saltó al suelo en los laberintos de Ojin, luego se arrebujó en su capa y caminó por la calle con paso confiado. Su contacto estaba sentado en la puerta de un taller cerrado, fumando tranquilamente una pipa. Kelsier alzó una ceja. El tabaco era un lujo caro. O bien Hoyd era un manirroto, o bien tenía tanto éxito como había dado a entender Dockson. Hoyd apartó la pipa con tranquilidad y se puso en pie. Personaje importante para la gente que sabe cositas. Aunque eso no lo convirtió en mucho más alto. Delgado y calvo, ensayó una profunda reverencia en la neblinosa noche. «¡Saludos, mi señor!». Kelsier se paró ante el hombre, los brazos cuidadosamente ocultos bajo la capa de bruma. No le interesaba que un informante callejero se diera cuenta de que el noble desconocido con el que se reunía tenía en los brazos las cicatrices de Hatsin. «Vienes bien recomendado», dijo Kelsier imitando el acento despectivo de un noble. «Soy uno de los mejores, mi señor». «Todo el que es capaz de sobrevivir tanto como tú debe ser bueno», pensó Kelsier. A los lores no les gustaba la idea de que otros hombres conocieran sus secretos. Los informantes no solían vivir mucho. «Necesito saber algo, informante», prosiguió Kelsier. «Pero primero debes jurar que nunca le hablarás a nadie de este encuentro». «Por supuesto, mi señor», dijo Hoyd. Lo más probable era que terminase faltando a su palabra antes de que la noche tocase su fin. Otro motivo por el que los informantes no solían vivir mucho. Sin embargo, el asunto del pago. «Tendrás tu dinero, Ska», replicó Kelsier. «Por supuesto, mi señor», dijo Hoyd agachando rápidamente la cabeza. «Pediste información sobre la casa Renox, creo». «Sí,
¿Qué se sabe? ¿Con qué casas está aliada? Debo saber esas cosas. En realidad no hay mucho que saber, mi señor. Lord Renux es nuevo en la zona y es un hombre cuidadoso. No tiene ni aliados ni enemigos por el momento. Está comprando gran número de armas y armaduras, aunque quizá lo haga para una amplia gama de casas y mercaderes, a fin de congraciarse con todos. Una sabia táctica. Tendrá tal vez un exceso de mercancía, pero también un exceso de amigos, ¿no? Kelsier bufó. No veo por qué debería pagarte por eso. Tendrá demasiada mercancía, mi señor, dijo Hoy rápidamente. Podría sacar un buen beneficio de saber que Renux consigna con pérdidas. No soy ningún mercader, Ska, dijo Kelsier. No me importan los beneficios ni las consignaciones. Dejemos que se lo trague. Ahora piensa que pertenezco a una gran casa. Naturalmente, si no lo ha sospechado ya por la capa, entonces no se merece la reputación que tiene. Por supuesto, mi señor, se apresuró a decir Hoyd. Hay más, claro. Ah, ahora lo veremos. ¿Se sabe en la calle que la casa Renux está relacionada con los rumores de la rebelión? Si alguien había descubierto ese secreto, entonces el grupo de Kelsier corría un serio peligro. Hoyd tosió con suavidad tendiendo la mano. Hombre insufrible, gruñó Kelsier lanzando una bolsa de monedas a los pies de Hoyd. Sí, mi señor, dijo Hoyd cayendo de rodillas y rebuscando con la mano. Pido disculpas, mi señor, mi vista es débil. Apenas puedo ver mis propios dedos delante de la cara. Astuto, pensó Kelsier, mientras Hoyd encontraba la bolsa y la guardaba. El comentario sobre su agudeza visual era naturalmente mentira. Nadie llegaba muy lejos en los bajos fondos con semejante impedimento. Sin embargo, un noble que creyera que su informante era medio ciego temería menos de ser identificado. No es que a Kelsier le preocupara. Llevaba uno de los mejores disfraces de Dockson. Además de la barba, llevaba una nariz falsa pero realista, plataformas en los zapatos y maquillaje para aclararse la tez. ¿Has dicho que había más? Te lo juro, Ska. Si no merece la pena... ¿La merece?, dijo Hoy rápidamente. Lord Renux está considerando una unión entre su sobrina Lady Valette y Lord Elendventure. Kelsier se quedó parado. No me esperaba esto. Eso es una tontería. Venture está muy por encima de Renux. Se vio a los dos jóvenes hablando, y largamente en el baile de los Venture hace un mes. Kelsier se rió despectivo. Eso lo sabe todo el mundo, no significó nada. ¿No? ¿Sabe todo el mundo que Lord Elendventure habló muy bien de la muchacha a sus amigos a un grupo de nobles filósofos que frecuentan la Pluma Rota? Los jóvenes hablan de mujeres. No significa nada. Devuélveme esas monedas. ¡Espera!, dijo Hoyd aprensivo por primera vez. Hay más. Lord Renux y Lord Venture han tenido tratos secretos. ¿Qué? Es cierto. Es una noticia fresca. Yo mismo la he oído hace apenas una hora. Hay una relación entre Renux y Venture. Y por algún motivo Lord Renux ha podido conseguir que asignaran a Elendventure para que vigilara a Lady Valette en los bailes. Bajó la voz. Incluso se susurra que Lord Renux ejerce algún tipo de presión sobre la casa Venture. ¿Qué sucedió anoche en el baile?, pensó Kelsier. Sin embargo, en voz alta dijo: todo eso parece muy poca cosa, Ska. ¿No tienes nada más que tontas especulaciones? No sobre la casa Renux, mi señor, dijo Hoyd. Lo intenté, pero tu interés por esa casa carece de sentido. Deberías buscar una casa más centrada en la política, como por ejemplo la casa Elariel. Kelsier frunció el ceño. Al mencionar a Elariel, Hoyd estaba dando a entender que tenía información importante que valdría el pago de Kelsier. Parecía que los secretos de la casa Renux estaban a salvo. Era el momento de pasar a hablar de otras casas para que Hoyd no recelara del interés de Kelsier en Renux. Muy bien, pero si esto no merece mi tiempo... Lo merece, mi señor. Lady Jeanne Elariel es una aplacadora. ¿Pruebas? La sentí tocar mis emociones, mi señor. Durante un incendio en la mansión Elariel hace una semana. Ella estuvo allí calmando las emociones de los criados. Kelsier había provocado ese incendio. Por desgracia, no se había extendido más allá de las casetas de los guardias. ¿Qué más? La casa Elariel le ha dado recientemente permiso para usar sus poderes en actos de la corte. Temen una guerra entre casas y desean que establezca todas las alianzas posibles. Siempre lleva un sobrecito de recortes de latón en el guante derecho. Que un buscador se acerque a ella en un baile y ya verás. Mi señor, no miento. Mi vida como informante depende únicamente de mi reputación. Jeanne Elariel es una aplacadora. Kelsier calló como si reflexionara. La información le resultaba inútil, pero su verdadero propósito, averiguar cosas sobre la casa Renux, ya había sido satisfecho. Hoyd se había ganado sus monedas, se diera cuenta o no. Kelsier sonrió. Ahora a sembrar un poco más de caos. ¿Qué hay de la relación encubierta de Jeanne con Salmentekiel?, preguntó escogiendo al azar el nombre de un joven noble. ¿Crees que usó sus poderes para ganar su favor? Bueno, mi señor, se apresuró a responder Hoyd. Sin duda. Kelsier pudo ver el brillo de excitación en sus ojos. Creía que Kelsier le había dado un jugoso bocado de chismorreo político gratis. Tal vez fue ella quien garantizó a Elariel el trato de la casa Hastings la semana pasada. No había semejante trato. Lo más probable, mi señor. Muy bien, Ska, te has ganado tus monedas. Tal vez te llame en otra ocasión. Gracias, mi señor, dijo Hoyd haciendo una profunda reverencia. Kelsier dejó caer una moneda y se lanzó al aire. Mientras aterrizaba en un tejado, vio a Hoyd abalanzarse para recogerla del suelo. No tuvo ningún problema para localizarla a pesar de su vista débil. Kelsier sonrió.
Luego, continuó su camino. Hoyt no había mencionado la tardanza de Kelsier, pero el protagonista de su siguiente cita no sería tan comprensivo. Se dirigió al este, hacia la plaza Alstrom. Se quitó la capa mientras avanzaba. Luego se despojó del chaleco revelando la ajada camisa que ocultaba. Saltó a un callejón donde dejó la capa y el chaleco. Y luego recogió de la esquina 2 puñados de ceniza. Frotó los copos oscuros y crujientes sobre sus brazos enmascarando sus cicatrices. Y luego los roció por su cara y su falsa barba. El hombre que salió del callejón segundos más tarde era muy distinto del noble que se había reunido con Hoyt. La barba antes limpia era ahora una maraña a la que le faltaban unos cuantos mechones, lo que le daba un aspecto enfermizo. Kelsier avanzó trompicones fingiendo ser cojo de una pierna y llamó a una figura en sombras que esperaba cerca de la silenciosa fuente de la plaza. «¿Mi señor?», preguntó Kelsier con voz rasposa. «¿Mi señor? ¿Eres tú?». Lord Straff Ventur, jefe de la casa Ventur, era un hombre imponente, incluso entre los nobles. Kelsier distinguió un par de guardias a su lado. El Lord no parecía impresionado en lo más mínimo por las brumas. Era bien sabido que era un ojo de estaño. Ventur avanzó con firmeza, golpeando el suelo con el bastón de duelo. «¡Llegas tarde, Ska!». «Mi señor, yo estaba esperando en el callejón, mi señor, como acordamos». «No acordamos nada de eso». «Lo siento, mi señor», repitió Kelsier haciendo una reverencia y tropezando a causa de su pierna coja. Lo siento, estaba en el callejón, no pretendía haceros esperar». «¿No podías vernos, hombre?». «Lo siento, mi señor, mi vista no es muy buena, ya sabes. Apenas puedo ver mis propias manos delante de mi cara». «Gracias por el apunte, Hoyt». Ventur bujó, tendió su bastón a un guardia y abofeteó a Kelsier con fuerza. Kelsier cayó tambaleándose al suelo y sujetándose la mejilla. «Lo siento, mi señor», murmuró de nuevo. «La próxima vez que me hagas esperar será el bastón», dijo Ventur cortante. «Bueno, ya sé a dónde iré la próxima vez que necesite un cadáver que dejar en el jardín de alguien», pensó Kelsier poniéndose de pie tambaleante. «Ahora vayamos al grano. ¿Cuál es esa noticia importante que prometiste darme?» «Tiene que ver con la casa Erikel, mi señor. Sé que su alteza ha tenido tratos con ellos en el pasado». «¿Y?» «Bueno, mi señor, te han estafado descaradamente. Han estado vendiendo sus espadas y bastones a la casa Tekiel por la mitad del precio que tú has estado pagando». «¿Tienes pruebas?» «Solo hay que mirar al nuevo armamento de Tekiel, mi señor. Mi palabra es sincera. No tengo nada más que mi reputación. Si no tengo eso, no tengo ni vida». Y no mentía, o al menos no del todo. Sería inútil que Kelsier difundiera información que Ventur pudiera corroborar o descartar con facilidad. Parte de lo que decía era cierto. Tekiel le estaba dando una ligera ventaja a Erikel. Kelsier la estaba exagerando naturalmente. Si jugaba bien sus cartas, propiciaría la ruptura entre Erikel y Ventur, y al mismo tiempo lograría que Ventur se sintiera celoso de Tekiel. Y si Ventur acudía a Renux en busca de armas en vez de a Erikel, bueno, eso sería un beneficio colateral. Straff Ventur soltó un bufido. Su casa era poderosa, increíblemente poderosa, y no dependía de ninguna industria o empresa específica para mantener sus riquezas. Era muy difícil conseguir una posición semejante en el Imperio Final, considerando los impuestos del Lord Legislador y el coste de Atium. Por eso, Ventur era también una poderosa herramienta para Kelsier. Si podía ofrecerle a aquel hombre la mezcla adecuada de verdad y ficción... «Eso me sirve de poco», dijo Ventur de pronto. «Veamos cuánto sabes realmente, informante. Háblame del superviviente de Hatsin». Kelsier se quedó de una pieza. «Disculpa, mi señor». «¿Quieres cobrar?», preguntó Ventur. «Bien, háblame del superviviente. Según los rumores, ha vuelto a Luthadel». «Son solo rumores, mi señor», dijo Kelsier rápidamente. «Nunca he visto a su superviviente, pero dudo que esté en Luthadel, si es que vive siquiera». «He oído decir que está planeando una rebelión Ska». «Siempre hay necios susurrando que va a haber una rebelión Ska, mi señor. Y siempre hay quienes intentan usar el nombre del superviviente, pero no creo que ningún hombre pueda haber sobrevivido a los pozos. Podría indagar al respecto si lo deseas, pero me temo que te decepcionará lo que encuentre. El superviviente está muerto, el Lord Legislador no permite este tipo de errores». «Cierto. Pero los Ska parecen convencidos con los rumores referidos a un 11º metal. ¿Has oído algo de eso, informante?» «Ah, sí», dijo Kelsier disimulando la sorpresa. «Una leyenda, mi señor». «Una leyenda de la que yo nunca había oído nada», dijo Ventur. «Y presto mucha atención a esas cosas. No hay tal leyenda. Alguien muy listo está manipulando a los Ska». «Ojo». «Ah, interesante conclusión, mi señor». «En efecto», dijo Ventur. «Y suponiendo que el superviviente muriera en los pozos, y si hay alguien que se hubiera apoderado de su cadáver, sus huesos, siempre hay maneras de imitar el aspecto de un hombre. ¿Sabes de lo que hablo?» «Sí, mi señor». «Investiga eso. No me importan tus chismorreos. Tráeme algo sobre ese hombre o lo que sea que dirija a los Ska. Entonces recibirás algunas monedas mías». Ventur se volvió en la oscuridad, hizo un gesto a sus hombres y dejó atrás a un pensativo Kelsier. Kelsier llegó a la mansión Renux poco después.
El camino de clavos entre Félix y Luthadel permitía viajar rápidamente entre ambas ciudades. Él no había colocado esos clavos ni sabía quién lo había hecho. A menudo se preguntaba qué haría si mientras viajaba por el camino de clavos se encontraba con otro nacido de bruma que viajara en dirección contraria. Esto básicamente son los lingotes, esos que están en el piso para poder volar alománticamente empujándose y atrayéndose de una ciudad a otra que encuentra Vin cuando lo persigue a Kelsier en un momento. Lo más probable es que nos ignorásemos el uno al otro, pensó Kelsier mientras aterrizaba en el patio de la mansión Renux. En eso somos bastante buenos. Sí, porque lo nombra como camino de clavos, pero cuando lo encuentra Vin no lo toma como clavos. Che, tiró mucha data importante Venture acá, Mucha atención a esto. Suponiendo que el superviviente muriera en los pozos y si alguien se hubiera apoderado de su cadáver, sus huesos, siempre hay maneras de imitar el aspecto de un hombre. ¿Sabes de lo que hablo? Y si nos ponemos a pensar, hay un PJ que está imitando a otro PJ en esta historia, del cual Vin se pregunta varias veces, che, pero ¿por qué lo hace tan parecido? ¿Por qué hace como que es así? ¿Qué acaso nunca rompe su papel? Que es Lord Renux. Así que nada, no te sueltan la data, pero esta data que te sueltan acá se conecta con Lord Renux y con las sospechas de Vin, que no llegan a atar nada porque no tiene data básicamente. Pero bueno, te van tirando puntas, digamos. Vislumbró a través de la bruma la mansión iluminada por faroles mientras su capa recuperada se agitaba suavemente con el viento. El carruaje vacío indicaba que Vin y Saced habían regresado de la casa de Elariel. Kelsier los encontró dentro esperándolo en un salón y hablando tranquilamente con Lord Renux. Veo que tienes otro aspecto, comentó Vin mientras Kelsier entraba en la habitación. Todavía llevaba su hermoso vestido rojo, aunque estaba sentada en una postura muy poco adecuada para una dama, con las piernas dobladas en el asiento. Kelsier sonrió para sí. Hace unas cuantas semanas se habría quitado ese vestido nada más regresar. Acabaremos por convertirla en una dama. Tomó asiento y se mesó la falsa barba manchada de Oshin. ¿Te refieres a esto? He oído decir que la barba va a volver a ponerse de moda. Intento mantenerme al día. Vin resopló. ¿Al día en la moda de los mendigos, tal vez? ¿Cómo te ha ido en la noche, Kelsier?, preguntó Lord Renux. Kelsier se encogió de hombros. Como la mayoría de las noches. Por fortuna parece que la casa Renux sigue libre de sospechas, aunque yo me he convertido en una preocupación para algunos nobles. ¿Tú? Kelsier asintió mientras un criado le traía un paño... ¡Mike! Un paño húmedo y caliente para limpiarse la cara y los brazos. Aunque Kelsier no estaba seguro de si los criados se preocupaban de su comodidad o de que la ceniza manchara los muebles. Se limpió los brazos, revelando las blancas cicatrices, y luego empezó a quitarse la barba. Parece que los Ska se han enterado de lo del 11º metal. Continuó. Algunos nobles han oído los rumores crecientes y los más inteligentes empiezan a preocuparse. ¿Cómo nos afecta eso?, preguntó Renux. Kelsier se encogió de hombros. Difundiremos rumores contrarios para hacer que los nobles se concentren más en sí mismos y menos en mí. Aunque lo más divertido es que Lord Venture me animó a buscar información sobre mí mismo. Un hombre podría confundirse con este tipo de juego escénico. No sé cómo lo haces, Renux. Soy quien soy, dijo el Kandra. Más data. Kelsier volvió a encogerse de hombros y se volvió hacia Vin y Saced. ¿Cómo se le fue la noche? Frustrante, dijo Vin con acritud. La señora Vin está un poco molesta, dijo Saced. Cuando volvíamos de Luthadel, me contó los secretos que había recopilado mientras bailaba. Kelsier se echó a reír. ¿Poca cosa de interés? Saced ya lo sabía todo, exclamó Vin. Me he pasado horas dando vuelta y parloteando con esos hombres y todo para nada. Saced ya lo sabía todo, exclamó Vin. Me he pasado horas dando vueltas y parloteando con esos hombres y todo para nada. Para nada no, Vin, dijo Kelsier quitándose los restos de la barba falsa. Has hecho algunos contactos, te han visto y has puesto en práctica tus chismorreos. En cuanto a la información, bueno, nadie va a decirte nada importante todavía. Dales un poco de tiempo. Tírate unos spoilers, Baby Rage. No, no puedo. ¿Cuánto? Ahora que te encuentras mejor, podrás asistir a los bailes con mayor regularidad.
Dentro de unos cuantos meses deberías haber establecido suficientes contactos para empezar a buscar la información que necesitamos. Vin asintió suspirando. Sin embargo, no parecía tan reacia como antes a la idea de asistir regularmente a los bailes. Saced se aclaró la garganta. Maes Kelsier, creo que tengo que mencionar algo. En nuestra mesa estuvo sentado Lord Venture casi toda la noche, aunque la señora Vin encontró un modo de hacer que sus atenciones fueran menos amenazadoras para la corte. Sí, eso tengo entendido. ¿Qué le dijiste a esa gente, Vin? ¿Que Renux y Venture son amigos? Vin palideció ligeramente. ¿Cómo lo sabes? Soy misteriosamente poderoso, dijo Kelsier haciendo un gesto de indiferencia con la mano. De cualquier manera, todo el mundo piensa que la casa Renux y la casa Venture han hecho acuerdos comerciales secretos. Deben de suponer que Venture ha estado acumulando armas. Vin frunció el ceño. No pretendía llegar tan lejos. Kelsier asintió mientras se quitaba el pegamento de la barbilla. Así es la corte, Vin. Las cosas pueden escurrirse pronto de las manos. Sin embargo, no es un gran problema, aunque vas a tener que ser muy cuidadosa cuando trates con la casa Venture, Lord Renux. Habrá que ver qué tipo de reacción provocan los comentarios de Vin. Lord Renux asintió. De acuerdo. Kelsier bostezó. Ahora, si no hay nada más, hacer de noble y de mendigo en una misma noche me ha dejado agotado. Hay una cosa más, Maes Kelsier. Al final de la velada, la señora Vin vio a Lord Ellen salir del baile con dos jóvenes lores de las casas Lekal y Hastings. Kelsier frunció el ceño. Una extraña combinación. Eso pensé yo, dijo Saced. Quizá intente incordiar a su padre, murmuró Kelsier, confraternizar con el enemigo en público. Tal vez, pero los tres parecían buenos amigos. Kelsier asintió, se puso de pie. Investiga eso, Saz. Cabe la posibilidad de que Lord Venture y su hijo estén jugando con todos nosotros. Sí, Maes Kelsier. Kelsier salió de la habitación, se desesperezó y entregó su capa de bruma a un criado. Mientras subía la escalera, este oyó rápidos pasos. Se volvió para descubrir que Vin lo seguía. El deslumbrante vestido rojo recogido para no tropezar en los escalones. Kelsier, dijo en voz baja, hay algo más, algo que me gustaría contarte. Kelsier alzó una ceja, algo que no quiere que ni siquiera Saced oiga. A mi habitación, dijo, y ella lo siguió subiendo la escalera hasta la cámara. ¿De qué se trata?, preguntó mientras cerraba la puerta tras ella. Lord Ellen, dijo Vin, bajando la cabeza como cohibida. Saced no lo aprecia, así que no quería mencionar esto delante de los demás, pero he encontrado algo extraño esta noche. ¿Qué?, preguntó Kelsier con curiosidad apoyado en su escritorio. Ellen llevaba un puñado de libros. Nombre de pila, pensó Kelsier con desaprobación. Se está enamorando del muchacho. He sabido que lee mucho, pero alguno de esos libros, bueno, cuando se fue les eché un vistazo. Buena chica, las calles te dieron al menos un puñado de buenos instintos. Uno de ellos llamó mi atención. Por el título iba algo sobre el clima, pero las palabras del interior hablaban del imperio final y sus defectos. Kelsier alzó una ceja. ¿Qué decía exactamente? Vin se encogió de hombros. Algo así como que, puesto que el Lord Legislador es inmortal, su imperio debería ser más avanzado y pacífico. Kelsier sonrió. El libro del falso amanecer. Cualquier graduado podría citártelo entero. No creía que quedara ningún ejemplar físico. Su autor, Delus Corp, escribió algunos otros libros aún más condenatorios, aunque no blasfemó contra la alomancia. Los obligadores hicieron una excepción en su caso y lo colgaron de un gancho de todas formas. Bueno, dijo Vin, Ellen tenía un ejemplar. Creo que una de las nobles intentaba encontrar el libro. Vi a uno de sus servidores rebuscar entre ellos. ¿Qué noble? Jean Nelariel. Kelsier asintió. Su ex prometida. Debes de estar buscando algo con lo que chantajear al muchacho. Creo que es alomántica, Kelsier. Kelsier asintió distraído mientras reflexionaba sobre la información. Es una aplacadora. Quizá haya tenido una buena idea con esos libros. Si el heredero Venture está leyendo un título como Falso Amanecer, por no mencionar que es lo suficientemente idiota para llevarlo encima... ¿Tan peligroso es? Vin se encogió de hombros. Moderadamente. Es un libro antiguo y no alienta a la rebelión, así que podría pasar. Vin frunció el ceño. El libro parecía bastante crítico con el Lord Legislador. ¿Permite que la nobleza lea esas cosas? En realidad no les permite nada, más bien a veces ignora lo que hacen. Los libros prohibidos son un asunto peliagudo, Vin. Cuanto más alboroto crea el ministerio con un texto, más atención llamará y más gente se sentirá tentada a leerlo. Falso Amanecer es un libro intenso y al no prohibirlo, el ministerio lo condenó al anonimato. Vin asintió lentamente. Además, el Lord Legislador es mucho más permisivo con la nobleza que con los Ska. Los considera hijos de sus amigos y aliados muertos, los hombres que supuestamente lo ayudaron a derrotar la profundidad. Ocasionalmente les permite salirse con la suya en asuntos como leer textos comprometidos o asesinar a familiares. Entonces, ¿el libro no es motivo de preocupación?, preguntó Vin. Kelsier se encogió de hombros. Tampoco diría eso. Si el joven Ellen tiene Falso Amanecer, puede que también tenga otros libros que estén explícitamente prohibidos. Si los obligadores tuvieran pruebas de ello, entregarían al joven Ellen a los inquisidores, sea noble o no. La cuestión es,
¿Cómo nos aseguramos de que eso suceda? Si el heredero Ventur fuera ejecutado, la confusión política de Luthadel aumentaría. Vin palideció visiblemente. Ah, pensó Kelsier con un suspiro interno. Decididamente se está enamorando de él. Tendría que haberlo previsto. ¿Enviar a una chica joven y bonita entre los nobles? Un buitre u otro tenía que lanzarse sobre ella. No te lo he dicho para que lo hagamos matar, Kelsier. Me había parecido que tal vez... Bueno, está leyendo libros prohibidos y parece un buen hombre. Tal vez podríamos usarlo como aliado o algo. Ay, chiquilla, pensó Kelsier. Espero que no te haga demasiado daño cuando se harte de ti. Tendrías que ser más lista. No cuentes con ello, dijo en voz alta. Puede que Lord Ellen estuviera leyendo un libro prohibido, pero eso no lo convierte en nuestro amigo. Siempre ha habido nobles como él. Jóvenes filósofos y soñadores que creen que sus ideas son nuevas. Les gusta beber con sus amigos y criticar al Lord Legislador, pero en el fondo de sus corazones siguen siendo nobles. Nunca se enfrentarán al sistema. Pero, no, Vin, tienes que fiarte de mí. A Ellen Ventur no le importamos nosotros ni los Ska. Es un caballero anarquista porque está de moda y es excitante. Me habló de los Ska. Quiso saber si eran inteligentes y si actuaban como personas de verdad. ¿Y su interés era compasivo o intelectual? Ella no contestó. ¿Lo ves, Vin? Ese hombre no es nuestro aliado. De hecho, recuerdo haberte dicho claramente que te mantuvieras apartada de él. Cuando pasas tiempo con él en Ventur, pones la operación y a tus compañeros de grupo en peligro, ¿comprendido? Vin bajó la cabeza sintiendo. Kelsier suspiró. ¿Por qué sospecho que mantenerse apartada de él es lo último que pretende hacer? Demonios, no tengo tiempo para ocuparme de esto ahora. Duerme un poco, ya hablaremos de esto más adelante. Ok. Mucha data soltaron en este cap. Se me pasó volando, sinceramente. No es una sombra. Esta cosa oscura que me sigue, la cosa que solo yo puedo ver, no es realmente una sombra. Es negruzca y transparente, pero no tiene el contorno sólido de una sombra. Es insustancial, retorcida informe, como si estuviera hecha de niebla negra o de bruma tal vez. Capítulo 20. Che, ¿ya subió el video de Tebate, Chris? Sí, lo subió. Vin empezaba a cansarse del paisaje entre Luthadel y Félix. Había hecho el viaje al menos una docena de veces durante las últimas semanas, viendo las mismas colinas marrones, los árboles macilentos y la capa de matorrales y cañizos. Empezaba a sentirse capaz de distinguir cada bache del camino. Asistía a numerosos bailes, pero eso no era todo. Almuerzos, meriendas y otras formas de diversión diarias eran igual de populares. A menudo, Vin viajaba entre las ciudades 2 o 3 veces al día. Al parecer, las jóvenes nobles no tenían nada mejor que hacer que pasarse sentadas en sus carruajes 6 horas al día. Vin suspiró. Che, ya pasamos la mitad del libro. No muy lejos, un grupo de Ska trabajaba junto a un canal tirando de una barcaza hacia Luthadel. Su propia vida podría haber sido mucho peor, pero a pesar de todo, se sentía llena de frustración. Todavía era mediodía, pero no ocurría nada importante hasta la tarde, así que no tenía otra cosa que hacer sino volver a Félix. No dejaba de pensar que haría el viaje mucho más rápido si usara el camino de clavos. Anhelaba saltar de nuevo entre las brumas, pero Kelsier se había mostrado reacio a continuar su entrenamiento. La dejaba salir un breve periodo de tiempo cada noche para mantener sus habilidades, pero no le permitía ningún salto extremo ni excitante. Solo algunos movimientos básicos, sobre todo empujar y tirar de objetos pequeños con los pies en el suelo. Empezaba a sentirse frustrada por su continua debilidad. Habían transcurrido más de 3 meses desde su encuentro con el Inquisidor. Lo peor del invierno había pasado sin un copo de nieve. ¿Cuánto iba a tardar en recuperarse? Al menos puedo seguir acudiendo a los bailes, pensó. A pesar de que le molestaba estar viajando constantemente, Vin empezaba a disfrutar de su misión. Fingir ser una noble era algo mucho más relajado que el trabajo normal de una ladrona. Cierto, su vida correría peligro si descubrían su secreto, pero de momento la nobleza parecía dispuesta a aceptarla, a bailar con ella, a cenar con ella, a charlar con ella. Era una buena vida, un poco carente de emoción, pero su regreso a la lomancia tarde o temprano le aportaría eso. 2 cosas le incomodaban. La primera era su incapacidad para recopilar información útil. Cada vez se molestaba más cuando ignoraban sus preguntas. Estaba adquiriendo la suficiente experiencia para darse cuenta de que había un buen montón de intrigas en marcha, pero ella era demasiado nueva para que le permitieran formar parte de aquello. Sin embargo, aunque su posición de recién llegada era un inconveniente, Kelsier confiaba en que cambiaría. La segunda incomodidad de Vin tenía más difícil solución. Lord Ellen Ventur había estado ausente de varios bailes durante las últimas semanas y todavía tenía que volver a pasar toda la velada con ella. Aunque Vin ya rara vez se sentaba sola, estaba empezando a comprender que ninguno de los otros nobles tenía la misma profundidad que Ellen.
Ninguno de ellos tenía su chispeante ingenio, ni sus ojos sinceros y curiosos. Los demás no parecían reales, no como él. Me estoy dando tremendos spoilers con estos caps. ¿En serio? No parecía que estuviera evitándola. Sin embargo, tampoco parecía que hiciese muchos esfuerzos por estar con ella. ¿Lo he interpretado mal?, se preguntó mientras el carruaje llegaba a Félix. Elend era difícil de comprender en ocasiones. Por desgracia, su aparente indecisión no había cambiado el temperamento de su ex prometida. Bean estaba empezando a comprender por qué Kelsier le había advertido que tratara de no llamar la atención de gente demasiado importante. Por suerte no se encontraba muy a menudo con Jean Elariel, pero cuando lo hacía, Jean aprovechaba cualquier ocasión para despreciar, insultar y humillar a Bean. Lo hacía de manera muy tranquila y aristocrática, recordando incluso en su porte lo inferior que era Bean. Tal vez me estoy identificando demasiado con mi papel de ballet, pensó Bean. Ballet era solo una fachada, se suponía que era todas las cosas que decía Jean de ella. Sin embargo, los insultos seguían doliéndole. Bean sacudió la cabeza, apartando de su mente tanto a Jean como a Elend. Había caído ceniza durante su viaje a la ciudad y aunque la lluvia había cesado, su efecto se notaba en los pequeños remolinos y corrientes negras que revoloteaban por las calles. Los obreros Ska recogían el hollín en cubos y lo sacaban de la población. De vez en cuando, tenían que apresurarse para apartarse del carruaje de algún noble que nunca se molestaba en frenar el paso por unos obreros. Pobrecillos, pensó Bean al pasar ante un grupo de niños harapientos que sacudían álamos para que cayera la ceniza. No hubiese estado bien que a un noble se le cayera en la cabeza al pasar, la carga de ceniza acumulada en la copa de un árbol. Qué loco eso de que llueva ceniza. Los niños sacudían los árboles por parejas, haciendo caer copiosas precipitaciones negras sobre sus cabezas. Cuidadosos capataces, bastón en ristre, caminaban de un lado a otro de la calle, asegurándose de que el trabajo continuaba. Elend y los demás no pueden comprender lo dura que es la vida para los Ska, pensó ella. Viven en sus bonitas mansiones bailando sin comprender de verdad el alcance de la opresión del Lord Legislador. Podía ver la belleza en la nobleza. No era como Kelsier, que la odiaba por completo. Algunos nobles eran bastante agradables a su modo y estaba empezando a pensar que algunas de las historias que los Ska contaban sobre su crueldad debían de ser exageraciones. Y sin embargo, cuando veía hechos como la ejecución de aquel pobre niño o los chiquillos Ska, tenía que dudar. ¿Cómo podían no verlo los nobles? ¿Cómo podían no comprenderlo? Suspiró y apartó la mirada mientras el carruaje llegaba por fin a la mansión Renox. Advirtió de inmediato la mucha gente reunida en el patio interior y tomó un frasquito nuevo de metales, preocupada porque el Lord Legislador hubiera enviado a los soldados para arrestar a Lord Renox. Sin embargo, comprendió rápidamente que la multitud no estaba compuesta por soldados, sino por Ska vestidos con su sencilla ropa de obrero. El carruaje cruzó la puerta y la confusión de Bean aumentó. Había cajas y sacos apilados entre los Ska, muchos de los cuales estaban manchados de hollín, de la reciente caída de ceniza. Los obreros trabajaban activamente cargando una serie de carros. El carruaje de Bean se detuvo delante de la mansión y ella no esperó a que Saced abriera la puerta. Saltó del vehículo por su cuenta, sujetándose el vestido, y corrió hacia Kelsier y Renox para que supervisaban la operación. ¿Van a enviar material a las cuevas desde aquí?, preguntó Bean entre dientes cuando alcanzó a los dos hombres. «Hazme una reverencia, niña», dijo Lord Renox. «Mantén las apariencias mientras puedan vernos». Bean hizo lo que le ordenaban, conteniendo su malestar. «Pues claro que sí, Bean», contestó Kelsier. «Renox tiene que hacer algo con todas las armas y suministros que ha estado reuniendo. La gente empezará a sospechar si no ve que las envía a alguna parte». Renox asintió. «Aparentemente, vamos a enviar a los suministros en barcaza por el canal hasta mis plantaciones del oeste. Sin embargo, las barcazas se detendrán para descargar los suministros y muchos de los hombres en las cuevas rebeldes. Las embarcaciones y unos cuantos hombres continuarán su camino para guardar las apariencias». «Nuestros soldados ni siquiera saben que Renox forma parte del plan», dijo Kelsier sonriendo. «Creen que es un noble a quien estoy timando. Además, esto será una gran oportunidad para que vayamos a inspeccionar el ejército. Después de una semana o así en las cuevas, podremos regresar a Luthadel en una de las barcazas de Renox que vuelve al este». Bean se detuvo. «¿Podremos?», preguntó, imaginando de repente semanas en la barcaza contemplando el mismo paisaje aburrido día tras día mientras viajaban. Eso sería aún peor que viajar continuamente de Luthadel a Félix. Kelsier alzó una ceja. «Pareces preocupada. Al parecer alguien está empezando a disfrutar de sus bailes y fiestas». Bean se ruborizó. «Me ha parecido que debía asistir. Quiero decir, después de todo el tiempo que perdí cuando estaba enferma, yo...» Kelsier alzó una mano riendo. «Tú te quedas. Jeden y yo somos los que van a ir. Necesito pasar revista a las tropas. Y Jeden va a encargarse de echarle un vistazo al ejército para que Han pueda volver a Luthadel. También llevaremos a mi hermano con nosotros y lo dejaremos en el punto de encuentro con los acólitos del ministerio en Benias. Menos mal que has vuelto. Quiero que pases algún tiempo con él antes de que nos marchemos». Bean frunció el ceño. «¿Con Marsh?», Kelsier asintió. «Es un brumoso buscador. El bronce es uno de los metales menos útiles, sobre todo para un nacido de la bruma pleno. Pero Marsh dice que puede enseñarte unos cuantos trucos. Quizá esta sea tu última oportunidad de entrenarte con él». Bean contempló la caravana. «¿Dónde está?», Kelsier frunció el ceño. «Llega tarde. Cosa de familia, supongo».
Estará aquí pronto, niña. ¿Te gustaría tomar un refresco dentro?, dijo Lord Lennox. He tomado refrescos de sobra últimamente, pensó ella, controlando su malestar. En vez de entrar en la mansión, deambuló por el patio estudiando los artículos y los obreros que cargaban los suministros en carros para transportarlos a los muelles de los canales locales. El terreno estaba bien cuidado y aunque no habían limpiado la ceniza todavía, la hierba corta permitía que no tuviera que subirse el vestido para no arrastrarlo por la suciedad. Aparte de eso, la ceniza era sorprendentemente fácil de quitar de la ropa. Con un lavado adecuado y un poco de jabón caro, incluso un atuendo blanco podría limpiar ceniza. Por eso la nobleza llevaba siempre la ropa flameante. Era un asunto muy simple que dividía a los Sky y la aristocracia. Kelsier tiene razón, pensó Bean. Estoy empezando a disfrutar de ser noble. Y le preocupaban los cambios que su nuevo estilo de vida estaba propiciando en su interior. Antes, sus problemas eran el hambre y las palizas. Ahora, eran cosas como los pesados viajes en carruaje y los acompañantes que llegaban tarde a las citas. ¿Qué le hacía a una persona una transformación como esa? Suspiró para sí misma mientras caminaba entre los suministros. Algunas de las cajas estarían llenas de armas, pero el grueso del material eran alimentos. Kelsier decía que formar un ejército requería mucho más grano que acero. Pasó los dedos por un montón de cajas cuidando de no rozar la ceniza que había encima. Sabía que iban a enviar una barcaza ese mismo día, pero no esperaba que Kelsier se fuera en ella. Lo más probable era que no hubiera tomado la decisión hasta poco tiempo antes. Incluso el Kelsier nuevo y más responsable seguía siendo un hombre impulsivo. Tal vez era un buen atributo para un líder. No tenía miedo de incorporar ideas nuevas, no importaba cuándo se le ocurrieran. A lo mejor tendría que pedirle que me dejara acompañarlo. He estado haciendo de noble demasiado tiempo, pensó Bean. Hacía unos días se había sorprendido a sí misma sentada con la espalda recta en el carruaje, manteniendo una postura recatada a pesar de que estaba sola. Temía estar perdiendo sus instintos. Ser Valet ya era casi más natural para ella que ser Bean, pero no podía ir. Tenía una cita para comer con Lady Flavin. Por no mencionar el baile de Hastings, que iba a ser el acontecimiento social del mes. Che, qué paja estar pensando en esas pelotudeces. Si Valet se ausentaba, era probable que tardase semanas en reparar el daño. Además, siempre estaba Elend. Seguro que la olvidaría si volvía a desaparecer. Ya te ha olvidado, se dijo. Apenas te he hablado en las últimas 3 fiestas. Mantén la cabeza en tu sitio, Bean. Esto es solo un timo más, un juego como los que hacías antes. Te está labrando una reputación para conseguir información, no para flirtear y tontear. Asintió decidida. A su lado, unos cuantos ska cargaron uno de los carros. Bean se detuvo junto a un puñado de cajas y observó trabajar a los hombres. Según Dodgson, el reclutamiento estaba mejorando. Estamos ganando adeptos, pensó. Supongo que se está corriendo la voz. Eso era bueno, suponiendo que no se corriera demasiado. Observó a los hombres un momento sintiendo algo extraño. Parecían desconcertados. Al cabo de un momento, pudo determinar la fuente de su distracción. No paraban de mirar a Kelsier, susurrando mientras trabajaban. Bean se acercó con disimulo, manteniéndose al otro lado de las cajas y quemó estaño. No, es él seguro, susurraba uno de los hombres. He visto las cicatrices. Es alto, dijo otro. Pues claro que lo es, ¿qué esperabas? Habló en la reunión donde me reclutaron. El superviviente de Hatsin. Había asombro en su voz. Los hombres se acercaron a otro grupo de cajas. Bean le dio la cabeza, luego lo siguió escuchando. No todos los hombres hablaban de Kelsier, pero sí un número sorprendente. También oyó varias referencias al 11º metal. Así que es por eso, pensó. La rebelión no está ganando adeptos. Es Kelsier. Los hombres hablaban de él en voz baja, casi con reverencia. Por algún motivo, eso hizo que Bean se sintiera incómoda. Nunca hubiese podido soportar oír cosas similares sobre ella. Sin embargo, Kelsier las aceptaba sin inconveniente. Su carismático ego seguro que avivaba aún más los rumores. Me pregunto si podría dejarlo cuando todo esto haya acabado. Los otros miembros de la banda no tenían ningún interés evidente en el liderazgo, pero a Kelsier parecía que le complacía mandar. ¿Dejaría realmente que la rebelión Ska se hiciera cargo de la situación? ¿Era hombre alguno capaz de renunciar a ese tipo de poder? Sí, el 11º metal lo leí. De hecho, se podría leer cuando termine este libro. Es cortitísimo. Bean frunció el ceño. Kelsier era un buen hombre. Quizás fuese también un buen gobernante. Sin embargo, si intentaba hacerse con el control, eso olería a traición. Sería renegar de las promesas que le había hecho a Jeden. No quería ver hacer eso a Kelsier. Valet, llamó Kelsier. Bean dio un ligero respingo, sintiéndose un poco culpable. Kelsier señaló un carruaje que se acercaba a los terrenos de la mansión. Marge había llegado. Ella regresó mientras el carruaje se detenía y alcanzó a Kelsier al mismo tiempo que Marge. Kelsier sonrió y señaló a Bean con un gesto.
No estaremos listos para partir hasta dentro de un rato, le dijo a Marge. Si tienes tiempo, ¿podrías enseñarle unas cuantas cosas a la chica? Marge se volvió hacia ella. Era tan alto y tan rubio como Kelsier, pero no era tan guapo. Tal vez fuese porque no sonreía. Él señaló hacia el balcón principal de la mansión. Espérame ahí arriba. Vin abrió la boca para responder, pero algo en la expresión de Marge le hizo volver a cerrarla. Le recordaba los viejos tiempos, varios meses atrás, cuando no cuestionaba a sus superiores. Se volvió, los dejó a los tres y se dirigió hacia la mansión. El trayecto por la escalera hasta el balcón fue breve. Cuando llegó, se sentó en una silla junto a la barandilla de madera pintada de blanco. Ya habían limpiado el balcón de ceniza. Abajo, Marge seguía hablando con Kelsier y Rennox. Más allá de ellos, incluso más allá de la caravana que se extendía, Vin vio las colinas yermas ante las ciudades iluminadas por la luz rojiza del sol. Solo unos meses de hacerme pasar por noble y ya considero inferior todo lo que no está cultivado. Es increíble cómo los últimos capítulos, o sea, capaz los últimos... Sí, incluso te diría los últimos 10 son una bataola de cosas. En comparación con el ritmo que maneja el libro en general. Y eso pasa siempre con el gordo Sanderson. Sí, el segundo capa es durísimo, Wizardo. ¿Qué se le va a hacer? A ver. Nunca había pensado que el paisaje fuera yermo durante los años que había viajado con Ren. Y Kelsier dice que toda la tierra solía ser aún más fértil que el jardín de un noble. ¿Pensaba recuperar esas cosas? Los guardadores podían tal vez memorizar lenguas y religiones, pero no crear semillas para plantas que llevaban tantísimo tiempo extintas. No podían hacer que la ceniza dejara caer o que las brumas desaparecieran. ¿Cambiaría realmente el mundo si el imperio final cayese? Además, ¿no tenía el Lord Legislador cierto derecho a todo aquello? Había derrotado a la profundidad, o eso decía. Había salvado al mundo, lo cual, de manera algo retorcida, hacía que fuese suyo. ¿Qué derecho tenían a intentar quitárselo? Se preguntaba a menudo esas cosas, aunque no expresaba sus preocupaciones a los demás. Todos parecían comprometidos con el plan de Kelsier. Algunos incluso compartían su visión. Pero Vin dudaba más. Como le había enseñado Ren, había aprendido a ser escéptica con el optimismo. Y si había un plan sobre el que cabía dudar era aquel. Sin embargo, estaba llegando más allá del punto en que se cuestionaba a sí misma. Conocía el motivo por el que permanecía en la banda. No era por el plan, era por la gente. Le gustaba Kelsier, Dodgson, Brisa y Ham. Incluso le gustaban el extraño y pequeño fantasma y su tío Cajarrabias. Era una banda diferente a todas las otras con las que había trabajado. ¿Y eso es un buen motivo para dejar que te maten?, preguntó la voz de Ren. Ese pensamiento la detuvo. Últimamente escuchaba sus susurros cada vez con menos frecuencia, pero todavía estaban allí. Las enseñanzas de Ren grabadas en ella durante 16 años de vida no podían ser descartadas tan fácilmente. Marge llegó al balcón momentos después. La miró con aquellos duros ojos suyos antes de hablar. Al parecer, Kelsier espera que me pase la tarde entrenándote en alomancia. Empecemos. Vin asintió. Marge la miró esperando obviamente otro tipo de respuesta. Vin no dijo nada más. No eres el único que puede ser brusco, amigo. Muy bien, dijo Marge sentándose junto a ella y apoyando un brazo en la barandilla del balcón. Su voz pareció un poco menos agria cuando continuó. Kelsier dice que has pasado muy poco tiempo entrenándote en las habilidades mentales internas, ¿correcto? Vin volvió a sentir. Sospecho que muchos nacidos de la bruma plenos descuidan esos poderes. Y eso es un error. El bronce y el cobre tal vez no sean tan deslumbrantes como los otros metales, pero pueden ser muy poderosos en manos de alguien bien entrenado. Los inquisidores actúan manipulando el bronce y los brumosos de los bajos fondos sobreviven porque confían en el cobre. De los dos poderes, el bronce es con diferencia el más sutil. Puedo enseñarte a usarlo adecuadamente. Si practicas lo que te enseño, entonces tendrás una ventaja que muchos nacidos de la bruma descartan. Pero, ¿los otros nacidos no saben quemar cobre?, preguntó Vin. ¿Qué sentido tiene aprender el bronce si todos los combates son inmunes a sus poderes? Veo que ya piensas como uno de ellos, dijo Marge. No todo el mundo es nacido de la bruma, niña. De hecho, muy poca gente lo es. Y a pesar de que os guste pensar, los brumosos normales también pueden matar gente. A pesar de lo que os guste pensar. Saber que el hombre que te ataca es un violento en vez de un lanzamonedas podría salvarte la vida. Muy bien. El bronce también te ayudará a identificar a un nacido de la bruma, dijo Marge. Si ves a alguien usando alomancia cuando no hay ningún ahumador cerca y sin embargo no percibes que emita ningún pulso alomántico, entonces sabrás que es un nacido de la bruma o un inquisidor. En cualquier caso, deberías echar a correr. Vin asintió en silencio. La herida en su costado latió levemente. Hay grandes ventajas en quemar bronce en vez de ir por ahí con el cobre encendido.
Cierto, te ahumas al usar cobre, pero en cierto modo también te ciega. El cobre te vuelve inmune a que te tiren o empujen de tus emociones. Pero eso es bueno. Marge la dio un poco la cabeza. ¿Sí? ¿Y qué es más ventajoso? ¿Ser inmune pero ignorar las atenciones de algún aplacador o saber en cambio, por tu bronce, exactamente qué emociones está intentando suprimir? ¿Se puede ver algo tan específico? Marge asintió. Con cuidado y práctica, puedes reconocer cambios muy pequeños en los movimientos alománticos de tus oponentes. Puedes identificar exactamente en qué emoción de una persona intenta influir un aplacador o un encendedor. También podrás saber si alguien está avivando su metal. Si desarrollas una buena habilidad, puede que incluso sepas cuándo se están quedando sin metales. Vin consideró las implicaciones de aquello. Empiezas a verle las ventajas, dijo Marge. Bien, ahora quema bronce. Vin así lo hizo. Inmediatamente sintió 2 rítmicos golpes en el aire. Los pulsos mudos la inundaron como el golpeteo lejano de varios tambores. Eran confusos. ¿Qué sientes? Yo creo que hay 2 metales diferentes quemándose. Uno viene de Kelsier de allá abajo. El otro es tuyo. Bien, aprobó Marge. ¿Has practicado? No mucho, admitió Vin. Él enarcó una ceja. ¿No mucho? Ya puedes determinar el origen de los pulsos. Eso requiere práctica. Vin se encogió de hombros. A mí me parece natural. Marge guardó silencio un momento. Muy bien, dijo por fin. ¿Los 2 pulsos son diferentes? Vin se concentró, el ceño fruncido. Cierra los ojos, elimina otras distracciones, concéntrate solo en los pulsos alománticos. Vin obedeció. No era como oír, no, realmente. Tuvo que concentrarse para distinguir algo específico en los pulsos. Uno parecía que latía contra ella. El otro, una extraña sensación. Parecía como si la trajera con cada latido. Uno está tirando de metal, ¿no? Preguntó Vin abriendo los ojos. Ese es Kelsier. Tú estás empujando. Muy bien, dijo Marge. Él está quemando hierro como le pedí que hiciera para que tú pudieras practicar. Yo naturalmente estoy quemando bronce. ¿Lo son todos? ¿Diferentes? Quiero decir, Marge asintió. Se puede distinguir un tirón al metal de un empujón por la firma alomántica. Lo cierto es que así como algunos de los metales se dividieron originalmente en categorías, no es intuitivo, por ejemplo, que el estaño tire mientras que el peltre empuje. No te he dicho que abrieras los ojos. Vin lo cerró. Concéntrate en los pulsos. Trata de distinguir sus longitudes. ¿Puedes notar la diferencia entre ellos? Vin frunció el ceño. Se concentró con todas sus fuerzas, pero su sentido de los metales parecía apagado, nublado. Al cabo de unos minutos, las longitudes de los distintos pulsos seguían pareciéndole iguales. No puedo sentir nada, dijo frustrada. Bien, dijo Marge llanamente. Yo tuve que practicar 6 meses para distinguir las longitudes de los pulsos. Si lo hubieras hecho la primera, me habría sentido un incompetente. Vin abrió los ojos. Entonces, ¿por qué me has pedido que lo hiciera? Porque necesitas practicar. Si ya puedes distinguir tirar de metales de empujarlos... Bueno, al parecer tienes talento. Tal vez talento... Tanto talento como va pregonando que tienes Kelsier. ¿Qué se suponía que debía haber entonces? Con tiempo podrás sentir 2 longitudes distintas de pulsos. Los metales internos como el bronce y el cobre emiten pulsos más largos que los metales externos como el hierro y el acero. La práctica también te permitirá sentir las 3 pautas dentro de los pulsos. Una para los metales físicos, otra para los metales mentales y la otra para los 2 metales más grandes. Longitud de pulso, grupo metálico y variación tirón-empuje. Cuando conozcas estas 3 cosas podrás decir exactamente qué metales está quemando tu oponente. Un pulso largo que late contra ti y tiene una pauta rápida sería peltre, el metal físico del empujón interno. ¿Por qué dices externo y interno?, preguntó Vin. Los metales vienen en grupos de 4, o al menos los 8 inferiores lo hacen. 2 metales externos, 2 metales internos. Uno de cada empuja, otro de cada tira. Con el hierro tiras algo fuera de ti, con acero empujas algo fuera de ti. Esos son en los que te atraes a cosas o te empujas de cosas. Con estaño tiras algo dentro de ti mismo. Con peltre empujas algo dentro de ti mismo. Con estaño vos podés escuchar o sentir más las cosas de afuera, por eso como que tirás algo dentro de vos mismo. Y con peltre te haces más fuerte, por lo tanto empujás algo dentro de vos mismo hacia afuera. Una especie de, como no sé, como hipertrofiar un músculo lo relaciono yo. Pero el bronce y el cobre, dijo Vin. Kelsier los llamó metales internos, pero parece que influyen en cosas externas. El cobre impide que la gente note cuando usas la alomancia. Marge negó con la cabeza. El cobre no cambia a tus oponentes. Cambia algo dentro de ti que tiene efecto sobre tus oponentes. Pero es un metal interno.
El latón, sin embargo, altera directamente las emociones de otra persona, y es un metal externo. Vin asintió pensativa. Luego se volvió y miró hacia Kelsier. Sabes mucho sobre metales, pero solo eres brumoso, ¿no? Marge asintió, pero no parecía dispuesto a responder. Probemos otra cosa, pues, pensó Vin apagando su bronce. Empezó a quemar ligeramente cobre para enmascarar su alomancia. Marge no reaccionó, sino que continuó contemplando a Kelsier y la caravana. Debería ser invisible para sus sentidos, pensó ella. Quemando cuidadosamente zinc y latón a la vez, se proyectó tal como Brisa le había enseñado a hacer, y sutilmente tocó las emociones de Marge. Suprimió sus sospechas e inhibiciones, potenciando al mismo tiempo su predisposición. Teóricamente, eso le haría sentir más ganas de hablar. Debes de haber aprendido de alguna parte, dijo Vin con cuidado. Veré lo que he hecho con toda seguridad. Se enfadará y... Rompí cuando era muy joven, contestó Marge. He tenido mucho tiempo para practicar. Igual que mucha gente, yo tenía motivos. Es difícil de explicar. Siempre lo es, dijo Vin aumentando levemente su presión alomántica. ¿Sabes lo que piensa Kelsier de los nobles? Preguntó Marge volviéndose hacia ella, los ojos como el hielo. Ojos de hierro, pensó Vin. Como decían, asintió en respuesta a su pregunta. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo con los obligadores. Haré cualquier otra cosa por hacerles daño. Se llevaron a nuestra madre. Fue entonces cuando rompí, y cuando juré destruirlos. Así que me uní a la rebelión y empecé a aprender todo lo que pude sobre alomancia. Los inquisidores la usan, así que tenía que entenderla, comprender todo lo que pudiera, ser tan bueno como fuera posible. ¿Y... ¿me estás aplacando? Vin dio un respingo y apagó bruscamente sus metales. Marge se volvió de nuevo hacia ella, su expresión fría. ¡Corre!, pensó Vin. Estuvo a punto de hacerlo. Era bueno saber que sus viejos instintos seguían allí, aunque un poco enterrados. Sí, dijo mansamente. Eres buena, dijo Marge. No me habría dado cuenta si no hubiera empezado a farfullar. Para. Ya lo he hecho. Bien, es la segunda vez que alteras mis emociones. No vuelvas a hacerlo jamás. Vin asintió. ¿La segunda vez? La primera fue en mi taller hace 8 meses. Es cierto, ¿por qué no lo recordaba? ¿Cuándo fue eso? Lo siento. Marge sacudió la cabeza y finalmente se volvió. Eres una nacida de la bruma, eso es lo que haces. Él hace lo mismo. Estaba mirando a Kelsier. Permanecieron callados unos instantes. ¿Marge?, preguntó Vin. ¿Cómo supiste que yo era una nacida de la bruma? Entonces solo sabía aplacar. No es así, conocías los otros metales instintivamente. También estuviste quemando peltre y estaño ese día. Solo un poquito. Algo apenas perceptible. Me imagino que obtenías los metales del agua y los utensilios de cocina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sobreviviste cuando tantos otros murieron? Vin reflexionó al respecto. He sobrevivido un montón de palizas, un montón de días sin comida, noches en callejones bajo la lluvia o las nevadas de ceniza. Marge asintió. Muy poca gente, incluso los nacidos de la bruma, están tan en sintonía con la alomancia para quemar metales instintivamente. Lo que le está diciendo es que los pocos metales que había en el agua o los pocos metales que tenían en los tenedores que comía y que se degradaban y tipo terminaban quedándose dentro de ella, las pocas partículas, instintivamente ella, como era nacida de la bruma, las podía quemar, y eso hacía que dependiendo el metal, pero bueno, más que nada el que en este caso hace de peltre, la hagan más resistente a todas esas cosas por las que pasó. Eso es lo que está diciendo. Muy poca gente, incluso los nacidos de la bruma, están tan en sintonía con la alomancia para quemar metales instintivamente. Eso es lo que me interesó de ti. Por eso te seguí y le dije a Dockson dónde encontrarte. ¿Y estás empujando de nuevo mis emociones? Vin negó con la cabeza. Te lo prometo. Marge frunció el ceño y la miró con una de sus miradas de piedra. Eres tan severo como mi hermano, dijo Vin en voz baja. ¿Eran íntimos? Lo odiaba, susurró Vin. Marge continuó observando a Vin, luego se volvió. Ya veo. ¿Odias a Kelsier? Marge negó con la cabeza. No, no lo odio. Es frívolo y engreído, pero sigue siendo mi hermano. ¿Y eso es suficiente? Marge asintió. A mí me cuesta entender eso, dijo Vin con seriedad, contemplando los escalas, cajas y los sacos. Asumo que tu hermano no te trataba bien. Vin negó con la cabeza. ¿Y tus padres?, preguntó Marge. Uno era noble, la otra... Loca, dijo Vin.
Oía voces. La cosa se puso tan mal que mi hermano tenía miedo de dejarnos a solas con ella. Pero claro, no tenía otra opción. Marge no dijo nada. ¿Cómo se ha vuelto esto contra mí?, pensó Bean. Él no es aplacador y sin embargo me está sonsacando tanto como yo a él. De todas formas, era un alivio poder contarlo por fin. Bean se acarició el pendiente. No lo recuerdo, dijo. Pero Ren me contó que volvió un día a casa y encontró a mi madre cubierta de sangre. Había matado a mi hermana pequeña, ensañándose con ella. A mí, sin embargo, no me había tocado, excepto para darme un pendiente. Ren dijo que me tenía en el regazo farfullando, diciendo que yo era una reina con el cadáver de mi hermana a nuestros pies. Me rescató de mi madre y ella huyó. Es probable que me salvara la vida. En parte me quedé con él por eso, supongo. Incluso cuando las cosas iban mal. Miró a Marge. No sabes la suerte que tienes con un hermano como Kelsier. Supongo, dijo Marge. Tan solo desearía que no tratara a la gente como juguetes. Hacia Mary, a la conozca. Yo he matado obligadores, pero asesinar a hombres solo porque son nobles. Marge sacudió la cabeza. Y no es solo eso, le gusta que la gente lo adore. En eso llevaba razón. Sin embargo, Bean también detectó algo en su voz. ¿Celos? Eres el hermano mayor, Marge. Eras el responsable. Tú uniste a la rebelión en vez de trabajar con ladrones. Debe de haber dolido que Kelsier fuera aquel al que apreciaba a todo el mundo. De cualquier forma está mejorando, dijo Marge. Los pozos lo han cambiado. La muerte de ella lo ha cambiado. ¿Qué es esto?, pensó Bean alzando levemente la cabeza. Aquí también había algo, dolor, profundo, más del que un hombre debería sentir por una cuñada. Así que es eso. No es que cualquiera apreciara más a Kelsier. Era una persona en concreto. Alguien a quien tú amabas. De todas maneras, dijo Marge, la voz más firme, la arrogancia del pasado queda atrás. Este plan suyo es una locura y estoy seguro que lo hace en parte para enriquecerse, pero bueno, no tenía por qué acudir a la rebelión. Está intentando hacer algo bueno, aunque lo más probable es que consiga que lo maten. ¿Por qué continúa si está seguro de que fracasará? Porque va a meterme en el ministerio, dijo Marge. La información que consiga allí ayudará a la rebelión durante siglos después de que Kelsier y yo hayamos muerto. Bean asintió contemplando el patio. Habló con vacilación. Marge, no creo que eso sea todo. La manera en que se está situando entre los Ska... La forma en que empiezan a mirarlo... Lo sé, dijo Marge. Empezó con ese plan suyo del 11º metal. No creo que tengamos que preocuparnos. Es Kelsier jugando como de costumbre. Me pregunto por qué hace este viaje, dijo Bean. Estará apartado de la acción todo un mes. Marge sacudió la cabeza. Tendrá un ejército entero de hombres ante los que actuar. Además necesita salir de la ciudad. Su reputación está creciendo demasiado y los nobles empiezan a tener demasiado interés en el superviviente. Si empiezan a correr rumores de que un hombre con cicatrices en los brazos se aloja con Lord Renux... Bean asintió comprendiendo. Ahora mismo se hace pasar por uno de los parientes lejanos de Renux. Ese hombre tiene que marcharse antes de que alguien lo relacione con el superviviente. Cuando aquel regrese, tendrá que llamar poco la atención, colarse en la mansión en vez de entrar por la puerta principal y llevar la capucha puesta cuando esté en Luthadel. Marge guardó silencio, luego se puso en pie. Bueno, ya sabes lo más básico, ahora solo tienes que practicar. Cada vez que estés con brumosos que quemen para ti, concéntrate en sus pulsos alománticos. Si volvemos a encontrarnos, te enseñaré más, pero no puedo hacer otra cosa hasta que hayas practicado. Bean asintió y Marge salió por la puerta sin despedirse. Unos momentos más tarde, ella lo vio acercarse de nuevo a Kelsier y Renux. Es verdad que no se odian, pensó Bean, cruzando ambos brazos sobre la barandilla. ¿Cómo será eso? Tras pensarlo un poco, decidió que el concepto de hermanos que se tuvieran aprecio era un poco como las longitudes de pulso alomántico, que se suponía que debía buscar. Algo demasiado desacostumbrado como para comprenderlo de momento. Bueno, lastimosamente debo irme, si no seguiría un capitulito más. Pero poco a poco vamos avanzando en el Imperio Final. Y me gusta no dejarlo clavado e ir leyendo al menos de a poquito. Capítulos más interesantes para mí que los otros que vimos el otro día, que tenían que ver con el baile y demás. Pero tranquilos, la verdad, dentro de todo. Que te tiran lore, que te tiran un poquito de data, que te tiran un poquito de sistema de poder. Te explican un poquito más a fondo algunos poderes. Vas viendo cómo reacciona la gente a Kelsier, que lo empiezan a endiosar un poco. Un poquito de todo. ¿Qué es eso, Kushtov? Es el orden que te recomiendo seguir en este universo. Ah, pero estoy leyendo Viento y Verdad yo. Siempre hay otro secreto. Tremendo. Hola, Rip. Vine cuando empecé a ver tus resúmenes. Llevo tiempo siguiéndote. Grande, hermano.
Así que bueno, lo vamos a dejar acá.